Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y buenos días a esta transmisión en vivo de nuestro mensaje, amados. Sabemos, amados, que hay grande necesidad en el cuerpo de Cristo cuando transcurren los días y así como en esta suave acompañamiento musical tenemos esperanza, expectativa de ser acompañados, amados, y que la palabra de Dios, que la compañía de Dios, que la presencia de Dios esté con nosotros. Bienvenidos y buenos días a esta transmisión en vivo. Anhelo con todo mi corazón, de veras, anhelo con todo mi corazón que tengan ustedes esta presencia del Señor que yo siento ahora, y que lo que vamos a compartir, amados, que no es más que lo que el Señor ha puesto en mi corazón, tenga un impacto en el corazón suyo, algo que solamente Él, amados, puede lograr, algo que solo Él puede hacer. Bienvenidos a esta casa, la casa de Dios, reino de Dios, ministerio, esta casa, iglesia. Yo soy el pastor Jorge Macías Benítez, su hermano e hijo de Dios. También de corazón te tiendo la mano, te abro los brazos, te abro el corazón y les quiero recibir. Les quiero dar un abrazo en el amor del Señor, porque yo sé que en este tiempo hace mucha falta. Amados, profundizando en el propósito de Dios en esta serie de mensajes que han venido siendo, sí, profundos, sensibles también, y, ¿por qué no decirlo, amados?, de mucho poder. Y cuando hablo de mucho poder no lo hablo en términos humanos, lo hablo en términos espirituales, lo hablo en términos de lo que Dios tiene para nosotros. He recibido de Él un impacto en mi corazón, en un shalom, de que somos un trabajo para Él, una obra de arte. Déjame decírtelo y compartírtelo de esta manera. Que hemos sido esculpidos con ternura, con cuidado, por las manos de nuestro Creador que nos ama. Ahora, antes de tener un encuentro y comunión con Él, me dejaba ver el Señor que cuando no estamos en esa comunión, cuando hemos tenido ese encuentro con Dios, así como lo tuvo Pablo en aquel camino a Damasco, y que fue derribado de aquel caballo, estamos sin brillo. Y estamos sin brillo por causa del pecado y del material duro, endurecido que nos cubre, que cubre nuestro corazón, porque estamos buscando lo terrenal, como compartía apenas unos minutos atrás en la reflexión devocional y en esa parábola del hombre rico. Dios, sin embargo, rebosante de gracia, no solo nos rescata del pecado, también nos transforma en algo verdaderamente hermoso, amados. Nos transforma en la novia y en el cuerpo de Cristo. Y eso es promesa, lo dice su palabra, la bendita palabra de Dios. Nos transforma en la novia y en el cuerpo de Cristo. En la carta de Pablo, el apóstol a Éfeso, nos encontramos con Dios y su gracia transformadora. Hoy se escucha mucho esta palabra transformación, ¿verdad? Es muy común escuchar esta palabra transformación. Y yo, amados, cuando escucho la palabra transformación,
desde hace tiempo y desde hace varios años, por alguna razón siempre reflexionaba que la transformación no es un invento del hombre, no es una creación del hombre, porque nosotros mismos somos resultado de esa transformación a partir de la gracia de Dios, que solo puede venir de su trono, que solo puede venir de su corazón. Podemos discernirlo por la forma en que no solo nos salva, sino que también nos equipa y nos capacita para orar, para amar, para vivir, para trabajar. Y en su propósito original, porque nos hizo a su imagen y a su semejanza, para que nos parezcamos a Él, a Dios mismo, a Cristo mismo, llenos de su Espíritu Santo. Ese es el propósito de Dios. Es solo por su gracia que hemos sido formados y moldeados en algo verdaderamente hermoso cuando ya tuvimos ese encuentro con Él. Y no acaba la obra hasta a la estatura del varón perfecto, conforme a la propia palabra de Dios y por tanto conforme al corazón de Él. Amados, es solo por su gracia que hemos sido formados, que estamos siendo formados y moldeados en algo verdaderamente hermoso y sobrenatural. Que nuestro corazón endurecido está siendo circuncidado, quitándole las capas que sobran para dejar un corazón limpio, un corazón sensible a las necesidades de otros. En coinonía, en comunión, en unidad con mi hermano, con nuestro hermano y pastor Eddie Ildefonso, del cual me honra tener contacto. Sí, yo sé que me han escuchado decir de varios, ¿no? Pero con él tengo incluso mensajería muy continua. El pastor Eddie Ildefonso, que por cierto radica en la ciudad de Los Ángeles, pero que tiene un ministerio internacional en varias partes del mundo, manda su iglesia, la obra que el Señor le entregó para pastorear, forma muchos misioneros y él manda misioneros obedientemente la congregación a muchas partes del mundo, incluida África. Así que encontré de él, al estar orando esta gracia transformadora, un mensaje en el cual comparto con él. Y claro que tiene también parte de lo que Dios me ha dado, pero encontré esta joya y este regalo que el Señor nos quiere entregar. En Primera de Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 10. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, la palabra de Dios dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, habla Pablo, y continúa. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Palabra del Señor. Wow. Amados, yo no sé tú, pero cuando el Señor pone en mi corazón este tipo de reflexiones, este tipo de pensamientos, y concretamente esta porción de su bendita palabra, no puedo sino pensar, amado, que mi corazón se impacta y se llena con lo que Dios tiene para nosotros, con lo que el Señor claramente ha venido impactando para nosotros, amados. Y que en este mensaje muy concreto, que en este mensaje que el Señor tiene, en este fundamento, en su bendita palabra,
quiere hablarnos de gracia y de cómo esta gracia, si permitimos que nos inunde, amados, nos lleva a una gracia transformadora, a una gracia que es el propósito de Dios para nosotros en esta mediodía, este domingo ya 6 de diciembre del año 2020. Un domingo, amados, que queremos, por supuesto, en esta gracia transformadora de Dios, amados, en esta gracia transformadora de Dios, tener esta coinonía, amados, que permita y que haga que el Señor mueva nuestros corazones, impacte nuestros corazones, y esa transformación que solo Él puede darnos, ese anhelo, ese gozo, ese amor, esa paz que tanto estamos necesitando muchos, se materialice y se vuelva la bendición en nuestras vidas. Hoy, amados, nos quiere hablar pues de esta gracia transformadora y sin más, amados en Cristo, queridos amigos, voy a dejar a mi amada esposita que nos comparta de su corazón lo que el Señor nos quiere dar para consagrar esta entrega y para bendecir a quienes tanto lo están necesitando. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días a todos. Verdaderamente estamos viendo que verdaderamente estamos viviendo cambios. Muchos cambios. Es un año que nos ha venido a sorprender a todos. Ha sido un año completamente diferente, completamente de mucha reflexión para todos. De mucha reflexión, de darnos cuenta en dónde estaban puestos nuestros ojos, en qué estábamos fijándonos, si eran en las cosas materiales o si verdaderamente estamos buscando de las cosas espirituales del reino de Dios. Verdaderamente creo que es un momento donde estamos entregando este año, estamos por finalizar este año y que muchos nos estamos preguntando qué va a suceder en las próximas semanas, en los próximos días, cómo vamos a terminar y a dejar este año y qué va a pasar con el año que viene. Creo que todos estamos viviendo momentos muy fuertes, quizá para muchos muy complejos, muy difíciles, pero finalmente creo que todos necesitamos escuchar a Dios, que todos verdaderamente necesitamos venir al trono de su gracia, porque no hay mayor cosa que podamos tener que el amor de Dios. Creo que han sido tiempos donde verdaderamente estamos volteando a ver las cosas importantes, las cosas que nos permiten ver a nuestra familia, que nos permiten ver a nuestros seres queridos, que nos permiten verdaderamente abrir los ojos. Yo anhelo de verdad con todo mi corazón y quiero decírselos
Son momentos de voltear a ver al que tienes al lado. No son momentos de vanidad, no son momentos de pensar en las cosas materiales. Son en las cosas que verdaderamente valen la pena. Y las cosas que valen la pena están centradas en el amor de Cristo. A Él no le importó despojarse de quién era, de quién es, para dar su vida por ti, por mí. Él lo dio todo y vino para traerte vida, salvación y vida eterna. A eso vino nuestro amado Jesús. Y Él vino precisamente para que este año que está terminando pudiéramos tener toda esta reflexión y que el próximo año verdaderamente, si así tú lo decides, puedas sembrar semillas de amor, semillas de bendición para muchos que están necesitados, para muchos que verdaderamente requieren de un abrazo, de un consuelo, de nuestra misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia. Y a eso vino Dios, a traernos y a darnos lo más preciado, a su Hijo Jesucristo. Yo no sé cómo va a estar este próximo año. Verdaderamente no lo entiendo, no lo sé, pero sí sabemos que solamente tomados de la mano de Dios es como veremos cosas grandes. Porque Él no ha terminado con nosotros, Él no ha terminado con nuestras vidas. Él todavía quiere darnos oportunidades de vida, oportunidades que verdaderamente son grandes, importantes para nosotros. Yo te invito a que esa gracia transformadora de Dios que quiere ofrecerte, que quiere darte, llegue a tu vida, llegue a ti, llegue a tu familia, llegue a tus seres queridos, a tus vecinos, a tus amigos. Hoy no los podemos ver como los veíamos antes. Hoy todo es por la tecnología, todo es por los chats, todo es por Twitter, por Facebook, por toda la tecnología que gracias a Dios nos permite también para que estos mensajes lleguen, para que estos mensajes sean para ti también. Hoy es un tiempo de verdaderamente buscar del reino de Dios y de su justicia, buscarlo a Él, buscar al gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te invito a que hoy cierres tus ojos y que si está en tu corazón recibas este mensaje que Dios ha preparado para ti, y te pido que en tu corazón tú hables con Dios y le digas que necesitas de Él. Amado Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estar hoy aquí. Gracias, amado Rey de Reyes, porque tú no te fijaste en quién eres. Tú no te fijaste en las cosas, mi Dios y mi Señor, que hiciste pensando en el egoísmo, pensando en las concupiscencias. Tú lo diste todo y lo sigues dando todo por amor, Señor. Gracias, gracias por darnos a tu Hijo Jesús. Gracias por el más grande y precioso regalo que podemos recibir. Gracias, precioso amado,
porque eres tú, Señor, el que nos estás mostrando las cosas importantes. Gracias, precioso Dios, porque tú eres quien nos cambias, nos transformas, nos haces nuevas personas. Gracias porque tú quieres que aprendamos verdaderamente lo que es el verdadero amor. Ayúdanos a sembrar semillas de amor, Señor. Ayúdanos a dar de lo mucho que tú nos has dado. Un amor incondicional, un amor ágape. No como lo ve el mundo, sino como tú lo diseñaste. Gracias, precioso Dios. Yo te pido que hoy sea un día donde muchos, Padre, reciban tu palabra, reciban lo que tú tienes para darnos en esta mañana. Usa a tu siervo conforme a ti te place y que sea tu Santo Espíritu el que nos hable este día. En Cristo Jesús te lo pedimos, amado Rey. Amén y amén. Bendiciones para todos, que sea una excelente semana. Dios los guarde. Esta gracia transformadora, amados, qué hermosa oración, ¿verdad? Conmueve íntimamente cuando recibimos de quien tiene claramente un llamado para esa intercesión. Hay cambios en la vida, amados. O al menos todos estamos buscándolos, estamos anhelándolos, esos cambios en la vida. Seguramente cuando estamos en esos cambios o en ese anhelo, en esta búsqueda anhelante de que nuestra vida sea distinta, sea nueva, que cambie. Buscamos en una, pues, que Dios mueva nuestros corazones, mueva nuestras realidades, por así decirlo, y entonces, amados en Cristo, queridos amigos, seamos renovados completamente en nuestro entendimiento, por decirlo de alguna manera. Y eso es justamente lo que Dios nos quiere hablar hoy. Eso es justamente lo que Dios nos está hablando hoy. Eso es lo que Dios nos quiere mostrar esta mañana, este mediodía, este día en concreto. Sé que en muchas ocasiones, amados, nos cuesta trabajo el permitir esos cambios, si los queremos hacer solos. Y justamente lo que Dios nos está diciendo acá es, no tienes por qué hacerlo solo. No hay necesidad de que lo hagas solo. Ese es el cambio enorme que Dios quiere poner en nuestros corazones y dejarnos saber que no hay ninguna necesidad de que esos cambios ocurran en nuestra propia fuerza, porque es la gracia transformadora la que lo hace. Los cambios que experimentamos en la vida son influenciados por muchas cosas, tales como la herencia. Y cuando hablo de herencia, no hablo de la herencia material, amados, hablo de el ADN que recibimos de nuestros propios padres, por ejemplo. Eso influye en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, también a lo largo de la vida, en la experiencia que vamos teniendo posteriormente, en el intercambio
cambio o en la interacción con el resto de personas con las que vivimos. Claro, primero nuestro círculo cercano, que es la familia, pero luego los círculos que se van añadiendo a lo largo del proceso natural de vida. Nuestro ambiente, el entorno, el contexto en el que vivimos. Y esto amados, es algo que es natural suceda, pero también las decisiones influyen, lo que hacemos, la educación que recibimos o que incluso decidimos recibir cuando ya tenemos los recursos, los medios a nuestro alcance, ¿verdad? Amados, sin embargo, la influencia más poderosa en la vida concretamente de un creyente, de alguien que tiene fe, de alguien que ha decidido ya por Cristo, que ha creído en Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Aquí de eso es de lo que estoy hablando ya. Todo cambia cuando eso sucede, amados. Todo. La influencia más poderosa en la vida de un creyente es la gracia transformadora de Dios, que es su bondad, pero que también es su anhelo para con todos nosotros. Y Él no toma en cuenta nuestra indignidad, ni nuestros pecados, ni nuestros defectos, ni nuestras ambiciones, que a veces van en contra de lo que realmente Él quiere. Es decir, a pesar de que somos completamente inmerecedores, Él siempre, amados, nos entrega exactamente aquello que es su voluntad, sea para nosotros. Esa es la influencia más poderosa. No tengamos duda de ello. Esa es la influencia más poderosa. La voluntad suprema de Dios es que cada uno de quienes hemos creído y hemos confesado con nuestra boca, pero también con nuestro corazón, a su Hijo, su propósito y su voluntad suprema es que seamos conformados a semejanza de Cristo, de su Hijo amado. Amén. Su gracia es la responsable de nuestro nuevo nacimiento, amados. Y cuando hablo del nuevo nacimiento es este del que habla Juan en el capítulo 3, el propio Jesús. Y dejen, mira ahí. Yo sé que es muy conocido, pero nos pasa muy de noche en ocasiones. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3 de Juan 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén, palabra del Señor. Amados, hay más de un bautismo. El de arrepentimiento, que es el de Juan de Bautista, y lo dice Pablo en Hechos 19. Y el bautismo del Espíritu Santo, que es el que te permite ya no solo ver, sino entrar al reino de Dios. El mismo Jesús lo dice en los primeros 5 versículos del capítulo 3 de Juan. Así, su gracia es la responsable de nuestro nuevo nacimiento, pese a nuestros pecados, amados. Pero si de boca y de corazón, si verdaderamente de corazón nos arrepentimos y reconocemos y clamamos y decimos que Jesús es el Hijo de Dios y que lo recibimos como nuestro suficiente Señor y Salvador personal para perdón de pecados, salvación y vida eterna, es la gracia de Dios la que opera ese nuevo nacimiento. Es la que nos dirige. Es la que nos mueve e influencia para que seamos cada vez más semejantes a Él. Y así podremos decir, como Pablo mismo dejó testimonio, el apóstol, en la primera carta de Pablo a los Corintios, amados. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 10, en donde dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. La vida del apóstol Pablo es un ejemplo, es un testimonio impresionante, amados, de la gracia transformadora de Dios. No hay ejemplo más tremendo en toda la Biblia que la propia vida de Pablo como testimonio de la gracia transformadora de Dios. El propio Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, habla de cómo una vez dependía de sus buenas obras, o de lo que él creía eran buenas obras, conforme a lo que le habían enseñado, no cualquiera, el propio Gamaliel, el principal sacerdote de la principal sinagoga de todo Israel, que era la sinagoga de Jerusalén. Educado a las órdenes de Gamaliel, testimonio del propio Pablo. Él creía que por esas obras, que por esa conducta aprendida ahí con Gamaliel, él iba a ganar la aceptación de Dios. Pero no entendía al principio que solo hay una manera, una sola forma para ser aceptados ante los ojos de Dios. Y esto es por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios.
Si las buenas obras, amados, y esto lo platicaba, lo compartía con ustedes apenas la semana pasada. Inviten, amados, inviten, compartan este video, compartan la liga, vía las redes sociales, ahí mismo en Facebook, en WhatsApp. Compártanlo, amados, este mensaje es para muchos. Muchos hoy están clamando y necesitando de bendición, de promesa. Si las buenas obras pudieran ganarnos la aprobación de Dios, la aprobación divina, Pablo nunca habría escrito acerca de sus vanos esfuerzos anteriores por ganar el favor de Dios. Porque lo acabó reconociendo que todo aquello no le había servido. Fariseo de fariseos se describía. Era un hombre preparadísimo, muy culto, empresario. Claramente venía de una familia acomodada además. Y él reconocía que nada de lo que había sido y había hecho le servían para nada para ganar el favor de Dios. Y también hablaba de sus numerosas razones equivocadas en cuanto a esa confianza. Había sido un judío practicante que pertenecía a una familia de antepasados meritorios. Así lo dice en Filipenses en el capítulo 3, versículo 5. Había guardado celosamente la ley, lo dice en el versículo 6 de Filipenses 3. Había perseguido sin descanso a la iglesia original, a esa que nacía apenas luego de la partida de Cristo a la derecha del Padre, pero que la veía como su enemiga de fe. Y lo dice también ahí en Filipenses 3, versículo 6. Su dramático encuentro con Cristo lo transformó totalmente. Transformó a Pablo. Cerrando ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3, capítulo 7, amados. En donde Pablo dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo reconociendo que todos sus títulos y logros humanos no tenían ningún valor delante de los ojos de Dios. No tenían ningún valor espiritual en lo que verdaderamente importan. No tenían ningún valor en el reino de Dios. Compartan, amados. Compartan esta liga. Compartan este mensaje. Quédense aquí. Hay mucho más que compartir y recibir. Nosotros todos hoy, en este tiempo, la humanidad en completo, no solo este país, igualmente debemos entender que jamás vamos a ganar la vida eterna si dependemos de lo que somos o de lo que hagamos. ¿Sabes? La salvación no tiene nada que ver con tener mucho dinero o con todo el dinero que demos o que donemos a obras, ni con los excelentes ciudadanos que seamos o buenas personas que seamos, ni con lo bien que tratemos a nuestra familia. Nada de eso importa. Lo único que importa es la gracia de Dios. Es por gracia, amados. Es solo por gracia.
Y esa gracia es la que nos salva. La que perdona, no cubre, perdona, limpia todos nuestros pecados pasados, presentes y aún los futuros. Y eso es lo que nos da la salvación y vida eterna. Amén. Amén. Amén, Adelita. Efesios en el capítulo 2, 8 y 9, perdón, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice esto que acabo de afirmar. Pablo, amados, aprendió una valiosa lección. De lo único que podemos gloriarnos es de la cruz de Cristo. Vamos a la carta de Pablo, amados, la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14, que dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Palabra de Dios. Esta es la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Jesucristo se ofreció, amados, a sí mismo como sacrificio vicario. No porque Él vio algo en nosotros que fuera digno de ser salvado, sino por el amor a nosotros. Yo no sé si te he dado usted este testimonio. Luego de mucho tiempo sentado en una banca de una congregación, como 7 años fueron. Sí, fue en el año 2007. 2006, 2007. Finalmente un buen día, ni siquiera fue Armando, mi pastor principal. Yo siempre le digo mi pastor a quienes lo han sido, aunque ahora ya no me congregue con ellos. Hablo del doctor Armando Alducin y hablo de Luis Gabriel César, que son unos generales de Dios ambos. Siguen siendo mis pastores, aunque yo ya no me congrego con ellos, y tampoco estoy en la cobertura, por así decirlo, de ellos, porque el mover de Cristo, del Padre y en el Espíritu Santo en mí es bien distinto. Estoy en diferentes trincheras, por decirlo de esta manera. Y en un domingo en particular, en la congregación Vida Nueva para el Mundo, no predicaba Armando aquel día, predicaba César González, el hoy pastor César González, entonces no era pastor. E hizo un llamado para el ministerio carcelario. Y yo, después de casi 7 años sentado en aquella banca, llevaba mi linda Biblia, que no era esta, era otra, bajo mi brazo, pero ahí se quedaba y ni la abría, no estudiaba nada, no me movía. Yo no sé qué pasó ese día, yo no sé qué se pasó ese domingo, pero como resorte me paré y terminando el mensaje, terminando el culto, fui al frente, fui con César, el Big Brother, porque mide 2 metros a César, y le dije, oye, le jalé así el saco, ¿no? Y pues vean mi tamaño, yo mido escasamente 1,67, así que, pues sí, nos vemos curiosos, ¿no? El llamado que diste es para mí, pero fui el único de toda esa congregación, que éramos como 1,500, caben como 1,500 sentados por culto. Bueno, ahora no, hoy no sé si se están reuniendo, creo que sí, pero con mucho cuidado y con mucho espacio. Hay varios cultos en el día ahí en el campus principal, porque tienen varios campus en todo. Tienen 3 al menos, o 4 creo, en
la Ciudad de México y varios en la República Mexicana, pero bueno, estoy hablando del principal. Y nadie más se acercó, fui yo. Eso fue un domingo. El martes ya estaba en casa del líder correspondiente, el responsable de evangelismo, tomando un estudio, y el siguiente sábado ya estaba en mi primera visita carcelaria, sin jamás haber abierto la Biblia, amados, con intención de estudiarla y profundizar y acercarme de Dios. Me mandaron con otro hermano que ya tenía experiencia yendo. Fuimos al reclusorio norte, al pabellón de los peligrosos, y no me pregunten por qué me dejó solo, se desapareció. Y entonces tienes al que nunca había estudiado, al que nunca había servido, con 200 reos peligrosos, estábamos en pabellón de los peligrosos, predicando, sin haber abierto nunca la palabra, y por supuesto menos llevar un mensaje para compartir. Pero Dios me usó. Y yo recuerdo las señales, varias. Viento recio, luego un viento apacible que tranquilizó a todos aquellos reos peligrosos. Y luego, por encima de los muros, que eran como de 6 metros, todo el mundo hizo porque llegó un olor como a rosas, almizcle, una cosa hermosa. No hubo uno que no recibiera a Cristo ese día, todos recibieron a Cristo ese día. Aún aquel que a lo lejos se paseaba con cara amenazante y que al final se acercó conmigo y me dijo, pastor, yo no era pastor entonces, escasamente siervo, como lo sigo siendo hoy, y sacó un cuchillo, amados, como de 30 centímetros de hoja, y me dice, te lo iba a clavar. Y esto es verídico, esto es testimonio, y hay personas que te puedo dar nombres, que te pueden dar testimonio de lo que estoy afirmando, diciéndote. Porque sabes, ¿cómo creer en todo lo que estabas diciendo si desde los 6 años viví en una alcantarilla? Si cada vez que salía de una alcantarilla, para lo único que salía era para que me persiguieran y me golpearan y me quemaran y me explotaran otros, para pedir dinero en las esquinas, para vender chicles y dárselos y volverme a golpear y tenerme como esclavizado. Y entonces, claro, creciendo así, me volví el terror de Azcapotzalco y maté a mucha gente, y por eso estoy aquí. Esto es verídico. Desconozco si este hombre haya salido, pero lo que sí conozco es que ese día él recibió a Cristo, y que en las siguientes visitas su vida estaba completamente cambiada, porque la gracia transformadora lo cambió completamente. Nunca más lo vi divagando, al contrario, ya tenía un negocio. Me acuerdo que la siguiente vez que fui, alguien por atrás me jaló la camiseta, volteé y le dije, ya no me acuerdo de su nombre desafortunadamente, varón, y luego le dije su nombre. ¿Qué es de ti? Me dice, pastor. Y yo le decía, no soy pastor. Pues para mí lo eres, me dice. He creído y él me ha cambiado. Mira, ya tengo mi negocito. Aquí la señora de las quesadillas me deja ponerme a su lado y yo vendo postres y chicles y estas cosas. Yo me solté a llorar. En una semana. No, un mes. Yo iba cada mes. En un mes. En un mes. Yo lo único que hice fue regalarle una Biblia y decirle, no te sueltes de él. Ya no me acuerdo cuántas veces más lo vi, porque fui bastante tiempo al Reclusorio Norte, pero su vida fue completamente transformada por el gran amor de Dios, por ese sacrificio vicario en esa cruz hace casi 2000 años, amados. Fui sincero con él, como te estoy diciendo ahora, completamente sincero. No tenía ni idea aquella vez. Llevaba 7 años en una banca, y la primera vez que fui, una semana, un día antes de cumplir una semana de, no sé por qué, levantarme como resorte y por fin escuchar la voz de Dios, porque él siempre me hablaba, claro. Era yo el que no estaba dispuesto, porque de jovencito lo había escuchado. Entre 12 y 13 años yo estaba todos los días en aquella iglesia católica en aquel entonces, pero yo no iba a buscar al Padre, no iba a buscar las imágenes, yo iba a hablar con Dios, que eso fue lo que le dije al párroco de aquella iglesia el día que me lo preguntó. Años después, siendo parte de un coro en una iglesia de la renovación del Espíritu Santo que llegó del Centroamérica,
Con aquel hermano Vivaldo que el día que fui a tratar de confesarme me dijo, no, yo no soy quien para que tú le hables de lo que tú tienes que hablarle a Dios. Y acto seguido, un padre ordenado católico, que ya no era más católico sino cristiano reformado, se hincó y me dijo, híncate a mi lado y juntos vamos a hablarle a Dios. ¿Escuchaste lo que dije? Amén. A los 16 años. Amén. Y luego, claro, el mundo, me alejé, estudié, me preparé. Le digo a la gente en broma que tengo más títulos que un astronauta, ¿no? Compartan el mensaje, créanme, hace mucha falta. Y hasta los 38 años, amados, en el año 2000, poco antes de que mi padre partiera, y cuando partió, no sé qué hubiera pasado si no hubiera estado cerca de Dios. Y hubiera tenido a gente, mi esposita amada que está acá conmigo, que ella fue durante años la que estuvo orando para que este siervo volviera a Dios. No es que estuviera lejos, no es que fuera malo, no, pero otra vez, no es por obras. De hecho, a nuestros hijos, y ese fue nuestro acuerdo, no los bautizamos hasta que no estuvimos de acuerdo, pero luego ellos mismos, ya más grandes, decidieron por el bautismo en las aguas bautismales y descendieron a las aguas bautismales en los brazos de un pastor cristiano evangélico. Ismael Siragüen Carmona, mi hermano, Dios te bendice. Como lo fui yo. Es más, estuve ahí, yo ayudaba también ahí. Esa fue mi primera manera de servir junto con evangelismo carcelario. Hay muchas personas que son sinceras, pero equivocadamente. Creen que serán aceptadas por Dios porque son buenas, o porque hacen buenas obras, o porque donan, o porque ayudan a alguien con dinero. Pero me duele el corazón pensar que morirán en la completa ignorancia, amados. Engañados por la falsa doctrina de que las buenas obras ganan la aprobación del Señor. Elí, amado hijo, bendiciones. Pablo el apóstol, corrigió su manera de pensar, aprendió que todo lo que él había considerado valioso no le servía de nada. De nada. De esta manera, el peor enemigo, hoy todavía, y lo seguirá siendo de la fe en Cristo, de los cristianos, se convirtió en el mayor motivador de Pablo y en su partidario más sincero. Aquel que perseguía y que mataba a cristianos, se volvió el apóstol de los gentiles, de los no judíos, de los no hebreos. Tú y yo hoy estamos aquí, si tú ya confesaste con la boca y con el corazón que Jesús es el Señor, por causa de Pablo, el apóstol. En alguna ocasión un hermano, compartiendo por allá por Veracruz, adentro de la selva tropical veracruzana,
y luego de haber viajado toda la noche en un camión, me honró un siervo de Dios tremendo, diciéndome, un Pablo de nuestros tiempos, diciendo y hablando de mí. Cuando dijo él eso, yo caí de rodillas, avergonzado, porque cuánto anhelaría siquiera arañar la estatura que Cristo movió en Pablo. Pero esa fue la transformación que la gracia transformadora hizo en Pablo el apóstol. Hoy muchos están sinceramente equivocados y este mensaje es para que no lo estén más. Compartan el mensaje, amados en Cristo. Mucha gente necesita escuchar, aún hermanos en Cristo. Aún tú, o quien sea que escuche que todavía no lo sea, porque a lo mejor por eso es que estás alejado de Dios, por un mal testimonio de alguien que se dice ser hijo de Dios, de alguien que se dice ser cristiano, y quizá por este tipo de equivocaciones te alejó. Todo lo que Pablo consideraba valioso acabó concluyendo y Dios moviendo en su corazón por medio de esa gracia transformadora que nada le servía, de nada le servía. Yo recuerdo que cuando finalmente empecé a servir a Dios, dije, Señor, pero todo lo que sé, que he aprendido en las universidades, que he aprendido en los institutos, que he aprendido de alta dirección de empresas, que no me sirven para nada contigo. Así que, Señor, tú enséñame. Pasaron los años y Él me empezó a usar. Y cuando fui a aquella isla en medio del Océano Pacífico con esos 40 hombres, 40 líderes de todo el planeta, a encerrarme 30 días con Dios, con Cristo, en el Espíritu Santo, uno de sus mensajes fue, hijo, ¿te acuerdas que me dijiste que no iba a servir para nada todo lo que habías estudiado como hombre? Te equivocas. Porque esa comunión de lo que yo te he revelado y te seguiré revelando, junto con el conocimiento que te permití y he regalado como hombre, van a ser de lo más poderoso que se ha visto. Yo no sé si lo alcanzaré a ver yo. Quizás sean mis hijos naturales o espirituales, no lo sé. Pero yo le creí. Amén. Yo le creí. Amén. ¿Cómo se produjo ese cambio en Pablo? Como se produjo en mí, amado. Saulo, el hebreo de hebreos, resuelto a destruir todo lo que tuviera que ver con Jesucristo, estaba camino a Damasco en su caballo, acompañado, no estaba solo. Luego, un repentino, un de repente de Dios, un resplandor, cae al suelo, ciego, se queda ciego, y oye una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo no sé, amado, si tú hoy estás en contra de Dios hoy, o has sido creyente pero no has confesado con tu boca y con tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que solo Él puede salvarte. O ya lo hiciste pero ahora estás enojado, lastimado, alejado y lastimado, y hasta a veces, lo tengo que decir, renegando, porque lo que ha pasado en tu vida no es lo que tú esperabas. Créeme, entiendo perfectamente si ese es el caso.
Saulo no había entendido nada, no conocía a Cristo. Y Cristo mismo le dice eso: ¿por qué me persigues? Y el futuro apóstol aprendió que el ser perseguidor de la iglesia, de la asamblea, de los cristianos mismos, era lo mismo que oponerse a Cristo. Eso lo dice Mateo en el capítulo 25, versículo 40. Y que atacar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, significaba la condenación del juicio de Dios. Eso fue lo que aprendió Saulo de Tarso en aquel encuentro. Amados, la gracia de Dios iba a transformarlo completamente, dándole una nueva naturaleza, un nuevo comienzo. Un corazón hostil y vengativo iba a ser cambiado completamente para convertir a Saulo de Tarso primero en Pablo el siervo de Dios y luego eventualmente en Pablo el apóstol, en un impulsador, en un catalizador, en un acelerador más vigoroso, el acelerador más vigoroso de la historia. Porque tú y yo, todos los no hebreos, hemos sido injertados en la cepa hebrea de la promesa de Dios para su pueblo y volvernos su pueblo mismo, gracias a esa transformación, a esa gracia transformadora sobre Saulo de Tarso. La diferencia: Pablo entendió, y no lo entendió como entiende el hombre con su mente. Pablo entendió, supo adentro de su corazón que era el propio Hijo de Dios, Jesús, el que le estaba hablando. Así que, amado, tengo para ti dos preguntas. Dos preguntas que, si tú las respondes, no tengo duda, van a transformar tu vida. ¿Te está hablando el Señor? Así como a Saulo. ¿Te está derribando del caballo el Señor? Conmigo lo hizo, ¿eh? Ya te conté mi testimonio, ya te compartí mi testimonio. ¿Te está hablando el Señor? ¿Te ha derribado de tu caballo? ¿Un pura sangre? ¿Lo que había en tus cuentas ya no está o se ha disminuido? ¿Tus planes han venido a caer por los suelos? Todo lo que era tu contexto y tu verdad y aquello sobre lo cual tú confiabas ya no es más, ha cambiado y ya no está. ¿Te está hablando el Señor? Y segunda pregunta: ¿te está pidiendo que hagas algo que no te gusta? ¿Te está pidiendo algo que te da temor hacer? Amados, cuando Dios me llamó a servirle, yo no le hablaba ni a las piedras. Mi mujer me ha compartido testimonios de que la gente, amigas de ella, hermanas en Cristo, incluso piensan todavía que soy una persona muy seria, callada, quizá hosca, hostil. Pero no me pongan a hablar de Dios, ¿verdad? Amado, tienes voluntad propia hasta cierto punto, ¿sabes? Sí, es promesa de Dios y está en su palabra que nos da libre albedrío para tomar decisión. Pero esa voluntad, una vez que tú has decidido por Cristo y entonces invitas al Espíritu Santo a estar contigo, esa voluntad empieza a cambiar gracias a esa gracia transformadora. Porque esta gracia transformadora, esta gracia de Dios es irresistible. Una vez que estás expuesto a esa gracia, ya no hay vuelta atrás. Es posible que te estés rebelando durante un tiempo, que te estés resistiendo, estás así,
Como en las luchas, como cuando los hombres jugamos a las vencidas, no. Dios te dice para allá y tú dices no, para acá, y te cuesta trabajo. Luchas. Te cansas. Te esfuerzas, trabajas y no hay resultados. ¿Y sabes por qué es? Porque ya le dijiste que sí a Cristo, pero quieres hacer lo que tú quieres y no lo que Él quiere. Ya le dijiste que sí a Dios y a mi dulce Espíritu Santo, pero quieres seguir haciendo lo que tú quieres y no cumplir el propósito de Dios. Dedícale tiempo a Dios para que Él te revele su propósito y camina hacia Él y verás que todo será sencillo. Porque durante un tiempo te podrás revelar, pero al final te darás cuenta que no hay ningún avance y no puedes hacer nada. Hay un himno de un compositor inglés, George Matheson, que describe la gracia de esta manera. Te la quiero compartir. Oh amor, que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti. Amén. Dios sabe que somos niños. No tengas duda. Dios sabe que somos niños. Que estamos creciendo. Y conformándonos poco a poco. Lo conformándonos no quiere decir que te des por vencido. No. Que estás siendo transformado poco a poco conforme a su imagen y a su semejanza, como dice Génesis en el capítulo 1, versículo 26. Hagamos, dice, porque están hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y Dios, Él es paciente, es prudente, es bondadoso, es perdonador en el proceso de nuestra transformación. No tengo ninguna duda que en ocasiones podemos decir, no, Señor. Te lo entrego, pero esta parte me la quedo. Esta parte no, esta parte es mía. Pero Él tiene una forma. Ese Shekinah, ese susurro apacible. Ese toque suave. Pero que al mismo tiempo se siente como una corrección al camino. Y nos mueve, nos incentiva hasta que espontáneamente nuestro corazón y entonces nuestra boca dice, ok, Señor, lo haremos como tú quieres. Solo te recuerdo que su tierno amor, que es por su tierno amor, no es por condena ni por castigo, que nuestro Padre Celestial nos crea circunstancias y dificultades, o las permite más bien, porque tiene que transformar nuestro carácter hasta la estatura del varón perfecto. Porque lo que Él nos pide que hagamos es para nuestro beneficio y será parte del proceso que nos conforma a la imagen de Cristo. ¿Y cómo ocurre eso? Cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, porque fue al que nos dejó. Juan capítulo 16, versículos 7 al 10. Amados, si
Si tú reconoces que puedes desobedecer una vez y otra vez y otra vez, necesitas hacerte, amado, algunas preguntas en cuanto a tu relación con Él. ¿Sabes? Cuando todo se reduce a una decisión final, ya sea a favor o en contra de Dios, ¿cómo puedo decirle no a un Cristo que me amó tanto hasta sufrir ese tipo de muerte indescriptiblemente dolorosa, no conocida por ningún hombre, humillante, por ti y por mí? Por ti y por mí. Esta gracia que salva y transforma hoy es la misma gracia que convirtió a Saulo, el pecador, en Pablo, el apóstol. El apóstol reconoce que la gracia de Dios y ninguna otra cosa que solo la gracia de Dios es la responsable del cambio producido en él. Eso lo dice en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 10. Vamos ahí, vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios. A la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 15, versículo 10, que dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y es por eso que se gloría de la cruz. Porque cuando empezó a las órdenes de Gamaliel no tenía ninguna intención de ser salvo. Pero Dios, Cristo mismo y el Espíritu Santo luego, por su amor misericordioso, tenía Dios pues planes maravillosos para su vida, como los tiene contigo también y conmigo. Ahora, ¿quién puede ser transformado por la gracia de Dios? A lo mejor te lo estás preguntando, ¿verdad? Y es que, amados, Pablo, el apóstol, es un ejemplo para aquellos que lo rodean. Estoy hablando como si estuviera en tiempo presente con él. Pero como somos gentiles y cristianos, gracias a él, es que hablo en ese tiempo presente. Las generaciones futuras a él como esta, y las que seguirán a nosotros, Pablo sigue siendo un ejemplo en su vida. Compartan el mensaje, amados. Compartan la liga. Hace mucha falta este tipo de mensajes. Dios quiso que todos nosotros supiéramos que si Pablo fue derribado de aquel caballo, de aquel orgullo, porque eso fue lo que significó, era un hombre cultísimo, el más de su tiempo. Era el preferido de Gamaliel, el principal sacerdote de la principal sinagoga hebrea en Jerusalén.
No había nadie más culto, no había nadie más preparado, no había nadie más cercano al principal sacerdote que Saulo de Tarso. Era orgulloso entonces de lo que había recibido, tenía y creía saber. Pero Dios lo derribó del caballo y lo dejó ciego unos días y lo transformó. Y si hizo eso con Saulo de Tarso, lo puede hacer con cualquiera. Con cualquiera. Así que, si te estás preguntando, ¿quién de nosotros no puede ser transformado por la gracia de Dios? Es una pregunta que viene. Esa pregunta surge en tu corazón. ¿Quién de nosotros no puede ser transformado por la gracia de Dios? Ya te conté mi testimonio. Honestamente fui salvo de adolescente. Sin embargo, no me di cuenta hasta los 38 años de edad. Es una historia loquísima, ya lo sé, pero ya les conté parte de ese testimonio en unos minutos. Así que solo comparte el video o vuélvelo a ver y verás de lo que te estoy hablando, porque aquí mismo está ese testimonio. A los 38 años fui derrumbado del caballo, como Saulo. No hubo ningún resplandor, pero fui perfectamente consciente en mi espíritu, internamente, que había llegado el momento, por medio de aquel pastor de aquella congregación, de regresar a ese amor que yo conocía. Ahora, ¿qué quiero decirte con todo esto a ti? Que ahora estás viendo o que estás escuchando, o si lo vas a hacer posteriormente y si me ayudan a compartirlo. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Yo necesité de tanta gracia para ser salvo como la necesitó Saulo de Tarso, el violento y rencoroso perseguidor de la iglesia. Hablo de Saulo, no de mí. Yo no jamás perseguí a la iglesia. Siempre creí en Dios. Desde antes siquiera de que mi padre no lo hizo, pero es otra historia y otro testimonio que es maravilloso, yo se los contaré antes de partir. Toda la casa y toda la familia acabamos viviendo que en realidad siempre creyó en Él. Pero mi madre siempre estuvo ahí. Pero yo necesité, tú quizá, pero yo necesité de tanta gracia para ser salvo como la necesitó Saulo de Tarso. La Biblia, la palabra de Dios dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios en el capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso dice amén, la palabra de Dios. ¿Cuánta vida se necesita para hacer vivir a una persona muerta, amados? No importa que la persona tenga 7 o 70 años o más, le hace falta vida. Y Jesucristo, amados, es el camino, es la verdad y es la vida. Y lo dice su propia palabra. Amén. Juan capítulo 14, versículo 6 lo dice. Si lo tenemos a Él, somos nacidos de nuevo. Y entonces empezamos verdaderamente a vivir.
Una vez que alguien es transformado de pecador a santo, y santo es apartado para Dios, no es el concepto de santo que tienen la mayoría de las personas. Santo en su original, escrito en el Nuevo Testamento en griego, significa apartado para Dios. Una vez que alguien, como yo, o como tú quizá, es transformado de pecador a santo, apartado para Dios, se empiezan a hacer evidente 4 actitudes. Primero, empieza a haber manifestaciones de humildad en tu vida. Y humildad no hablo de, pobrecita de mí, no estoy hablando de ese tipo de humildad. Empiezas a reconocer que nada de lo que eres o tienes tiene nada que ver con nada que seas tú o puedas hacer tú. Solo es por gracia también. Lo recibes solo por gracia de Dios. La gracia transformadora empieza por transformarte y hacerte humilde. Mira, Pablo mismo, Saulo de Tarso, Pablo el apóstol, el preeminente misionero y predicador del Evangelio, lo dice en Primera de Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9, dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Palabra de Dios, amén. Y en el versículo que sigue le da a Dios el reconocimiento por su transformación y no a nada que él hubiera hecho. Y es que, amados, no hallaremos orgullo en el corazón de un hombre o de una mujer que entienden la verdad, que disciernen espiritualmente, internamente, lo que es la gracia de Dios. La gracia salvífica y transformadora de Dios. Y esa persona estará siempre dando el mérito a Cristo, reconociendo que todo lo positivo, que todo lo que es, que todo quien es solamente por Dios y su gracia. ¿Capichi? Y todo esto, amados, para cumplir el propósito de Dios. Todo para cumplir el propósito de Dios. Pablo estaba abrumado por esa inmerecida gracia de Dios. Lo manifiesta en todo el Nuevo Testamento y en todas sus cartas. Dedicó su vida a cumplir el propósito que Dios mismo le había entregado. Reconoció que había sido apartado antes de su nacimiento para ser predicador del Evangelio. ¿No lo crees? Mira, vamos a la carta de Pablo a los Gálatas. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Versículos 15 y 16. Dice: a ver, vamos. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Y aquí me la acercaron, perdón, es que estaba buscando en internet. 15 y 16 dice: Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué te está diciendo, amado? Gracias, amado. No confió en el hombre, sino que buscó la dirección de Dios.
consideraba un inmenso privilegio y se entregó apasionadamente a la tarea. ¿Cómo estás tú hoy viviendo esa gracia? El apóstol estaba tan agradecido por su salvación que le quemaba desesperadamente decirle a todo el mundo lo que le había sucedido y el encuentro que había tenido y la revelación que estaba recibiendo. Así también cada uno de nosotros, amados, tenemos un mensaje que compartir. Así que compártanlo. No nos quedemos callados, amado. No está bien que nos guardemos para nosotros mismos todo ese amor que de Dios recibimos. Cuando hay un mundo entero de personas que están sufriendo, que desfallecen de angustia, de frustración, de ira, de desilusión, de desesperación. Y está ahí a su lado la respuesta y la promesa que es en Cristo el Señor, que es en el Padre y en mi dulce Espíritu Santo, amado. También tenemos que mostrar esa dependencia, una dependencia santa y sana con Dios. ¿Cómo lo dijo Pablo? Lo dijo en Primera de Corintios, la primera carta de Pablo de los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hazte dependiente de la gracia de Dios. Una vez que lo has invitado verdaderamente con tu boca y lo has creído en tu corazón, hazte dependiente de la gracia salvífica y transformadora de Dios. Porque lo que estaba diciendo Saulo es que no se debía a nada que él pudiera hacer en su fuerza, sino que la misma gracia de Dios, virtud y poder que transformaron su vida, es el mismo poder compasivo que está en acción cada día en la vida de cada uno de nosotros si verdaderamente creemos en Él y lo creemos de corazón. No tenemos por qué depender de nuestra propia inteligencia o habilidades o fortaleza. No hay ninguna necesidad. Es Cristo en nosotros quien lo hace. Lo dice la carta de Pablo a los Filipenses capítulo 4 versículo 13. Y sin Él nada podemos hacer. Lo dice el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5. Y una última actitud de esta gracia transformadora que se va a mostrar es un espíritu de absoluta confianza. De absoluta confianza. Porque al final de su vida Pablo, el apóstol, pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso se encuentra en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7.
Pablo aguardaba con interés, con anhelo, con fuego, con desesperación, recibir la corona de justicia del Señor mismo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Vamos a concluir, amados. Un mensaje sensible y poderoso, yo lo sé. Un mensaje que yo te invito a que vuelvas a ver, que vuelvas a escuchar, que escudriñes cada porción de la Escritura que se ha hecho mención y que lo hagas tuyo, pero que lo compartas. Porque te va a transformar o va a ser el inicio de un paso, una vuelta de página y empieces a dejar que el Espíritu de Dios escriba en ese libro de la vida un nuevo capítulo, si es que ya eres hijo de Dios, y si no lo eres, va a empezar ese libro. Es un ejemplo grandioso la vida de Pablo. Es un ejemplo, un testimonio enorme, el más grande, del poder transformador de la gracia de Dios. De alguna manera, Saulo de Tarso, antes de ese encuentro con Cristo que lo derrumbó del caballo camino a Damasco, era un criminal. Mataba a los cristianos, los perseguía y los mataba. Eso estaba bien para los sacerdotes hebreos, pero para Dios, delante de los ojos de Dios, era un criminal. Y sin embargo, la misericordia de Dios y esa gracia transformadora lo cambió en el apóstol de los gentiles. Y lo convirtió en el misionero más grande de la historia. Déjate derribar del caballo. Es más, te exhorto en el amor de Jesús, en el nombre de Jesús. Clama para que te derribe del caballo. Pablo se dio a sí mismo sin reservas. Y así poder proclamar el Evangelio. ¿Cuál? El de Jesús. ¿Cuál es ese? El del reino de Dios. Y pudo decir que la gracia de Dios para con él no fue en vano. Eso está en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Así que, amado, esta última pregunta. ¿Ha derramado Dios su gracia en tu vida? ¿Ha derramado Dios su gracia en tu vida? Y si es así, amado, dile al Señor lo agradecido que estás. Y también a los demás compárteles la razón por la cual estás agradecido. Pero si no es así, amado en Cristo, querido amigo, en el nombre de Jesús, te invito a que le pidas a Dios, a que le clames a Dios, a que clames al Señor con todo tu corazón. Que te derribe del caballo. Para como Saulo de Tarso, tengas ese encuentro con el Señor, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y su gracia transformadora haga la obra. Como lo hizo con Saulo, como lo ha hecho con muchos otros, como lo está haciendo conmigo, que fui derribado del caballo ya. No una ni dos, porque a veces somos duros de algunas cosas, por no decir necios. Entonces a mí me ha tenido que derribar de más de un caballo, porque sí, luego hasta cambio de caballo. Quizás a ti te pasa lo mismo.
Pero como tengo claro esto ya, y de alguna manera sin conocerlo lo había tenido claro, se lo había venido pidiendo. Señor, sobre todas las cosas, cambia mi corazón, circuncídalo, derríbame del caballo. Hazme humilde, hazme agradecido, hazme comprometido, hazme diligente. Y que me queme el fuego tuyo en mi dulce Espíritu Santo para hablar de tu evangelio, de las buenas nuevas de Cristo, del reino de Dios. Amados, es un privilegio poder compartir con todos ustedes este mensaje que ha terminado. Clamo al Señor para que, como a mí, les sea de tremenda bendición. Y vamos a orar y entregarle a Dios esto que hemos recibido por gracia. Y que sea su gracia la que nos transforme. Padre, te damos gracias, Señor, por esto recibido, Señor, que no merecemos. Pero que a ti te ha placido darnos solo por gracia. Nada que hagamos y nada que anhelemos, Señor, nos lo merecemos. Pero tu amor y gracia nos lo entrega, si verdaderamente es de corazón y es conforme a tu propósito para nuestras vidas, Señor. Provéenos, Señor, para que nada falte en nuestra mesa. Provéenos, Señor, para que no falte ropa que nos podamos poner. Provéenos, Señor, para que podamos dar a los demás. Danos lo suficiente como para no renegar de ti, pero también no demasiado como para olvidarnos de ti, Señor. Y esto también lo dice tu palabra, Señor. La acabo de recordar y por alguna razón la has movido también en mi corazón. Pero si nos has de dar de más, Señor, que sea porque nuestro corazón está listo para compartirlo, Señor. Porque no es para nosotros, ni para apilarlo, ni para tirar graneros y guardar más, sino para que otros tengan acceso a lo que no han tenido, Señor. Ese es el anhelo que me quema el corazón, Señor, tú lo sabes. Y yo clamo para que quienes han venido viendo y o escuchando esto, o lo vayan a hacer, lo compartan, Señor. Porque lo estamos necesitando en este mundo, en este continente, en esta nación, Señor. Levanta cada día más líderes tuyos que sean primero derribados de sus caballos, como este que habla, y reciban así la salvación y vida eterna, pero tu gracia transformadora, Señor. Ese es el clamor en mi corazón, en el bendito nombre de Jesús, amén. Pero el Señor no está hablando más. Para todos los que están ahora mismo viendo, escuchando, o que lo vayan a hacer posteriormente, y por eso también es que continuamente les pido con el amor del Señor que compartan los mensajes, las ligas, para que más los vean. Está hablando de sanidad y libertad. Hay mucha gente que está encadenada a pensamientos, a ideas, a limitantes, a restricciones. Les han puesto en su corazón y entonces en su cabeza, en su carácter, que no pueden, que no son, que como ellos o ellas. Y hoy, en el nombre de Jesús, esa cadena queda rota. Si lo estás escuchando y lo crees y lo hablas así con tu boca en el nombre de Jesús, comparte ese mensaje. Queda rota esa cadena que restringe. Nada puede impedir la gracia transformadora de Dios. Claro que puede ser todo aquello que anhelas si viene del trono de la gracia y es el propósito de Dios. Hoy queda rota esa cadena en el nombre de Jesús. Toda arma del enemigo y espíritu de enfermedad, concretamente me habla el Señor, relacionados con el corazón, con síndrome metabólico, con hipertensión, con depresión, con bipolaridad,
Ahora, en el nombre de Jesús, me dice el Señor, quedan rotas esas cadenas y esos espíritus son echados al lago de fuego en el nombre de Jesús si tu boca lo confiesa a Él. Y esto que acabas de escuchar lo dices no solo con tu boca, pero con tu corazón. Ahora eres libre en el bendito nombre de Jesús. En el bendito nombre de Jesús. Todo sentimiento de agobio, de frustración, de tristeza, de abandono, queda cancelado, queda rota esa cadena también en el bendito nombre de Jesús. En el bendito nombre de Jesús. Así es lo que escucho del Señor en mi corazón. Mi dulce Espíritu Santo hablándome. Padre, gracias, Señor. Gracias por estas bendiciones, Señor, recibidas y que me permites y que me usas para compartir. En el bendito nombre de Cristo el Señor. En esta gracia transformadora. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amados, Dios los bendice, Dios les bendice. Reciban estas bendiciones, compártanlas. No se las queden, compártanlas. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Dios les bendice. Dios les bendice.